Aura 17, un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación. Yo soy Fernanda Pliego. Y yo, Linda Varela. Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso. Te ayudaremos a recuperarte emocionalmente. Aquí podrás reencontrarte. Hallarás paz mental y volverás a amarte. Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio. Disfruta, escúchanos y bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Aura 17. Esta noche tenemos como invitada a Mariana de la Luz, licenciada en Psicología. Mariana nos va a llevar de la mano en el tema del proceso de divorcio. ¿Cuáles son las etapas de duelo tras una separación y cuáles son los efectos psicológicos de divorcio en las mujeres? Buenas noches, Mariana, y muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en el podcast de Aura 17. Y te damos la bienvenida para que empecemos a platicar de estos temas que son súper importantes para nuestra audiencia y para que podamos conocer un poco más de este proceso, porque pues no es nada fácil para todas las mujeres que estamos viviéndolo. Bienvenida. Ok, pues muchas gracias, Fer, muchas gracias, Linda. Primero quiero agradecerles a las dos la invitación para compartir este tema de suma importancia y sobre todo poder hacer llegar la información a las mujeres que están viviendo este proceso de separación y sobre todo que sea útil para ellas. Entonces, bueno, pues primero quiero empezar con un panorama general acerca de lo que es el divorcio. El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial en términos legales. Existe poca investigación acerca del divorcio y cómo este tiene efectos directos en la familia y en la mujer principalmente. Y es pues un poco curioso cómo es que exista esta poca investigación, siendo un fenómeno de alta incidencia actualmente en México. Bueno, también quisiera ampliar un poco esta parte sobre el resultado de la separación conyugal. Pues bueno, tiene como resultado el incremento en nuevos modelos de reestructura familiar, nuevos modelos de familias. ¿Cuáles son estos nuevos modelos? Son dos principalmente. Vamos a manejar el modelo monoparental, que es la familia que está constituida por un progenitor que puede ser del sexo femenino o masculino, y pues está con varios hijos. Las familias reconstituidas es el segundo modelo de familia y esta está formada por una pareja adulta y en la cual menos uno de los integrantes de esta pareja, al menos uno de los cónyuges, tiene un hijo de la relación anterior. Esto pues nos impone grandes retos a los integrantes de la familia. ¿Cuáles son estos grandes retos? Principalmente la convivencia, la adaptación, las nuevas formas de comunicación. Estos retos recaen principalmente en las mujeres, pero pues nos preguntaremos ¿por qué? ¿Por qué caen las mujeres? Primero, porque la mujer es una de las figuras centrales de la familia, favorece la comunicación y sobre todo el intercambio afectivo dentro del entorno familiar. Los roles que debe asumir la mujer dentro de la familia pasan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque se convierten en jefas de familia. Y pues bueno, esto implica cambiar de responsabilidades. Entre más responsabilidades tienen, más actividades. Entonces, bueno, ejercer el rol materno y paterno para la educación de los hijos es uno de los retos más importantes y que deben asumir las mujeres en estos nuevos modelos de familia. El tener que incorporar también y asumir con rapidez los cambios de un divorcio es uno de los retos también importantes dentro de el proceso de divorcio. Y pues bueno, en el funcionamiento familiar se vive una reestructuración familiar. Entonces, estos retos implican sobre todo el papel de la mujer y cómo se va a desarrollar en este nuevo hábito, en esta nueva reestructuración familiar. Esta es como la parte principal sobre el panorama general de lo que es el divorcio. O sea, Marianita, nos estás diciendo que hay como dos tipos de familias cuando se separa la gente, ¿no? O sea, el donde la mamá asume totalmente la responsabilidad de los dos porque el papá no se está haciendo responsable o no está dentro de la imagen familiar, y el otro donde los dos están actuando de la misma manera. Ok, en la primera parte, como comentas, sí,
cuando está el proceso de separación se establecen estos nuevos modelos de familia, y en el primero, Lynn, es como comentas, el papá no se hace responsable y existe esta familia monoparental. Puede ser no solamente papá, puede ser también mamá. Entonces el progenitor puede ser tanto femenino como masculino y es el que se hace cargo de los hijos. Estas son las familias monoparentales. Las familias reconstituidas son las que están formadas por una pareja adulta, y en esa pareja adulta existe al menos uno de los cónyuges que tiene un hijo de la relación anterior. Entonces, esta también se da tras un proceso de divorcio. Son los dos nuevos modelos de familia que están surgiendo a partir de la separación, de las separaciones en las rupturas de pareja o del matrimonio. Oye, Marianita, una pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es qué es lo más común que sucede en nuestro país, ¿no? A lo mejor en otros países se puede presentar de otras formas, pero ¿cuál es el fenómeno más común que pasa en México después de una separación? Sé que en este momento estamos hablando de divorcio tal cual en la parte legal, pero también creo que aunque no haya habido un papel de por medio, si tienes una relación ya de tiempo y decides separarte cuando obviamente ya hay hijos, ¿cuál es lo más común que sucede? Sí, Fer, mira, lo más común que puede llegar a suceder es la familia monoparental, siendo la cabeza la mujer. ¿Por qué? Porque normalmente, y contextualizándonos en México, como bien dices, es muy común que los hombres decidan abandonar el hogar, y que entonces este proceso de separación se complica aún mucho más. ¿Por qué? Porque no está la parte del divorcio legal, solamente es el abandono del hogar, y entonces la mujer tiene que adaptarse a esta nueva realidad, a esta familia monoparental, donde ella es la jefa de familia, donde ella tiene que ser papá y mamá de tiempo completo, y la educación de los hijos cae totalmente en su responsabilidad. Y también no solamente la parte de la educación, sino entramos también en un juicio incluso moral y social del porqué, del cómo la mujer va a educar entonces al hijo y a la hija, porque muchas veces pues son familias o son mujeres que tienen que llevar a hijos, y ahí entra también la parte del conflicto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a educar una mamá a un hijo adolescente? ¿Cómo hacerle saber esos temas que son de suma importancia para su desarrollo, para su conocimiento? Entonces, dentro de mi experiencia, esta parte es mucho más común, la familia monoparental, pero ejercida siendo cabeza de familia la mujer. Por ejemplo, yo tengo esa experiencia hoy en día, Mariana, de que en mi separación es como monoparental. O sea, yo me hago responsable de Iker y su papá viene cuando se le antoja, cuando se acuerda que tiene hijo, pero todo esto es como un proceso que realmente vive la mujer de una manera muy difícil. O sea, porque tú te imaginas tu vida entera en esta separación. Bueno, antes de esta separación te la imaginas como en familia y envejecer con tu pareja y tener, o sea, como una familia, ya sabes, como normal, por decirlo así, papá, mamá, hijos, por muchos años. Y yo creo que el duelo que tocas aquí como para volverte monoparental en esta familia es un proceso muy grande, ¿no? O sea, es un proceso que lleva como varias situaciones, desde hacerte la idea de que vas a ser mamá soltera, hacerte la idea de que tienes que cuidar a tu hijo y que no puedes depender de otra persona, como en este caso el papá. Claro, eso que comentas, Lynn, yo creo que es una parte importante dentro de los elementos o los procesos psicológicos que influyen en la mujer dentro de la separación. El hecho, por ejemplo, los efectos psicológicos que tú comentas, esta vulnerabilidad económica que tú comentas, ¿no? A veces los hombres no se hacen responsables desde esa parte. ¿Quién da dinero? Entonces, si la mujer no tiene trabajo, si la persona no tiene trabajo, tiene que entonces enfrentar primero la búsqueda de un nuevo empleo, los horarios, la atención que le daba a su hijo, ¿sabes? Son diferentes situaciones
que afectan o incluso dificultan este duelo psicológico, que ahorita solamente hablando de la parte social, si lo quieren ver así, pero la parte emocional es mucho más compleja, claro. mucho más compleja. ¿Por qué? Porque al momento de vivir este duelo desde la parte social, la mujer tiene que adaptarse y tiene que dar la cara y ser la cabeza de la familia y enfrentar juicios morales, juicios sociales. Pero ¿qué está pasando también con toda esta parte emocional? ¿Cómo se vive el duelo emocional tras una etapa de ruptura, tras un divorcio, tras una separación? Pues este proceso de ruptura puede que es uno de los procesos más fuertes, complejos y difíciles que vive un ser humano. Y pues bueno, desde la parte de ser mujer, de lidiar con todo esto que vemos desde la parte social, desde la parte moral, pues dificulta un poco más este proceso de cruzar, de atravesar este duelo emocional. Bueno, quiero mencionar... Oye, Mariana, tengo una pregunta antes de que sigamos. Sí. Hablábamos ahorita de que como lo más común es que se vuelva una paternidad monoparental y que la responsabilidad más fuerte cae como o recae sobre las mujeres. Tomando en cuenta el comentario de Linda, y me atrevo a comentar algunas cosas que ya hemos comentado en otro momento y que seguramente platicaremos en otros capítulos. Sí es más bien hacerlo como en el caso de Linda, y conozco muchos casos de muchas chicas que están pasando por este proceso de separación y que lo único que se hace es como reafirmar, ¿no? Ahora sí, realmente estoy yo sola con mi bebé o con mis hijos y yo soy la que se está haciendo cargo. Pero durante todo este tiempo, no sé, el tiempo que haya pasado, ellas ya eran quienes se hacían cargo, ¿no? De los hijos. Desde el momento que se embarazaron hasta el momento que deciden hacer la separación como formal, o incluso vi cierto que muchas de las mujeres que se quedan ahora ya de forma como representativa en una paternidad monoparental ya ejercían este papel, solamente que ahora pues ya es como obvio, ¿no? Pero hay muchísimas mujeres que son las que han trabajado todo el tiempo, que son las que mantienen la casa, que además se paran temprano y preparan a los hijos y los llevan a la escuela, los van a dejar a la guardería, los pasan a dejar con la tía, con la abuelita, con quien se haga cargo y eche la mano para cuidar a los niños, incluso teniendo la pareja en casa, incluso estando en pareja todavía, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionarlo, que a pesar de que ya esta dinámica estaba como constituida, el choque o la impresión de hacerlo legal o de ya decirlo estoy sola, es decir, ya físicamente mi pareja no está aquí, aunque desde hace X cantidad de tiempo pues yo he sido, o mi paternidad ha sido monoparental, porque pues nunca he contado con el apoyo de mi pareja. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos psicológicos como de ya lo hacías, pero ahora es como público, lo tienes que aceptar y lo tienes que integrar como a tu día a día? ¿Y crees que este fenómeno se dé mucho más en las mujeres mexicanas o es un problema en general global de las mujeres, de que se divorcian y quien se hace cargo de los hijos y toma el rol completo es la mujer? Ok, Fer, yo creo que tocaste un tema sumamente importante, el hecho de que anteriormente a la separación legal u oficial, la mujer ya ejercía todas estas acciones. Los efectos psicológicos que tienen principalmente es la poca o nula aceptación de la realidad, porque es un hecho que las cosas ya están siendo, pero de verlas a querer o a tener que aceptarlas hay una diferencia. Esa aceptación pues no se da tan fácilmente, incluso viviéndolo. Es necesario primero sentirlo,
ver la influencia que está teniendo en nosotros, ver la influencia que está teniendo también en los hijos, para poder tener un poco más esta aceptación y este acercamiento a la realidad. Otros de los efectos psicológicos de esta situación, pues también es el miedo al cambio. A pesar de que la persona no se hace cargo, a pesar de que el papá en este caso no se hace responsable, existe un cambio porque cuando ya es oficial, el papá ya no va a estar presente en ningún aspecto, o sea, ni siquiera físico. Al menos dentro de esta situación que comentas, Fer, el papá está en casa y sabes que cuando llegues con el niño, con la niña a las 8 o 9 de la noche, el papá va a estar ahí. Entonces, esto puede generar cierto apego. En el momento en que esta separación se da como tal, oficial, este cambio, esta nueva adaptación a la realidad de un distanciamiento físico de la pareja, claro que tiene una influencia psicológica en las mujeres. El distanciamiento físico y emocional también hacia las personas que pueden rodear a esta mujer. ¿Cómo explicar esta parte? Bueno, cuando la mujer ya se encuentra en la separación como tal, hay personas que van a extenderle siempre el apoyo, ¿no? Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pero la mujer está tan encerrada, o como mujeres estamos tan encerradas y tan apegadas en lo que creíamos una normalidad de familia, en lo que creíamos, lo mencionaba Linda hace unos momentos, nuestro proyecto de vida, nuestras expectativas, nuestras ideas en un momento de lo que es una relación, y que de momento cambien, pues obviamente también nos va a generar un distanciamiento física y emocional de todas esas personas que nos pueden brindar ese apoyo en este momento. Esto también pues puede tener un efecto psicológico, como cual el tener esa incertidumbre de atravesar una realidad incierta. ¿Qué va a pasar? Estaba mi pareja conmigo, pero ahora ya no está. Yo me hacía cargo, pero al menos lo veía, al menos sabía que estaba ahí. Entonces, ahora que ya no está, ahora que ya ni siquiera lo puedo ver físicamente, esa incertidumbre de atravesar esa realidad incierta, ¿qué va a pasar? Nos va a traer también pensamientos o ideas irracionales sobre un futuro y sobre un futuro, una de nosotras mismas, un futuro sobre la educación que tengamos con los hijos. No solamente eso, sino también insisto, en la parte social, contextualizando la parte de México, enfoco mucho este juicio moral y social que cargamos lamentablemente todavía como mujeres. Si nos enfocamos, Fer, a la parte que dice si esto puede ser global, yo considero que sí puede ser global, pero que influye un poco más, que en México todavía la sociedad está enfocada o tiene la idea de las familias como papá, mamá e hijos. No sé si nos vamos, hacia los países europeos, donde tal vez entra dentro de la normalidad que una mujer pueda ser totalmente independiente y pueda llevar totalmente la educación de los niños, ¿no? En México, las mujeres, claro que somos capaces de llevar totalmente la educación de los niños, pero lamentablemente todavía no está totalmente aceptado por la sociedad este proceso que se tiene que vivir. Es como cuando te dicen, sí, la mamá luchona, ¿no? O sea, ese lema que existe en México, la verdad es que es un lema un poco racista, porque atrás de una mamá luchona está toda una fuerza emocional, o sea, física, de horas, donde dices, tengo que llegar de trabajar, tengo que ser mamá, tengo que dar de cenar, tengo que revisar tareas, tengo que dormir a mi hijo, y luego al otro día otra vez, y tú llegas a una casa donde estás sola, donde está tu hijo, y no hay alguien más que te ayude a la crianza de tu hijo, ¿no? Sí, muchas veces nos ayudan los papás, o sea, los abuelos, pues es como muy agradecido, ¿no? Porque eso pasa mucho aquí en México, que cuando las mujeres se quedan solas con sus hijos, se quedan viviendo con los papás, con los abuelos. Y entonces, muchas veces eso pues como que se ve muy reflejado acá, pero la mamá luchona, esa frase es como muy marcada, y a mí en lo personal como que si dices, sí, soy mamá luchona, con orgullo, porque lo tienes que tomar así, porque estás haciendo un esfuerzo impresionante, pero muchas veces ya es burla.
Sí, claro que sí, Linda, tocaste otro tema también sumamente importante. Es discriminatorio el hecho de decir la mamá luchona, y que creo que actualmente lo toman incluso de risa, de burla, cuando no saben todo ese proceso que tuvo que vivir la mamá. No solo un proceso social, el proceso emocional, la crianza, los nuevos retos, esta adaptación a una nueva realidad, tanto una realidad familiar como una realidad emocional, lo que comentábamos, ¿no? El hecho de saber que todo ese proyecto de vida, que todas esas ideas que teníamos sobre una situación, sobre un matrimonio, las expectativas que pones en una pareja ya no están. Ajá, y que esa crianza recae solamente en una sola persona. Como dices, si bien en México es cierto que los padres apoyan mucho a las mamás en cuanto a la educación, en cuanto al tener atendido al niño, ¿no? Cuando la mamá trabaja, porque la mamá tiene que trabajar. ¿Quién se hace responsable de la parte económica? Y como lo mencionaba, ¿no? Muchas veces los papás ni siquiera se hacen presentes en la parte económica. Entonces, tiene que recaer esa responsabilidad en la mamá. Entonces sí es sumamente discriminatorio y muy común que en México tengan ese concepto de las mamás que viven pues esta situación, que tienen que responsabilizarse, que tienen que tomar diferentes roles. Es muy tomado a la ligera, pero si nos ponemos a analizar, Linda, como lo comentas, y con la experiencia con tu experiencia que nos puedes compartir, pues sí, es difícil, y yo creo que se tiene que retomar y resignificar esto de la mamá luchona, ¿no? Y decirlo con orgullo y hablarlo con todo ese valor que implica, ¿no? Porque no solamente es el hacerlo, sino la valentía de hacerlo, la decisión de hacerlo. Y pues bueno, no solamente es enfrentarnos a la parte de burla, sino enfrentarnos también a todo lo social, a todas las complicaciones, obstáculos que nos pueden llegar a poner como mujeres cuando vivimos una situación de responsabilidad monoparental en la familia. Claro. Sí, yo justo también iba a tocar ese tema. Creo que es como, sí, se ha vuelto como la burla o como el meme de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Se me hace que es un apodo o una forma muy peyorativa de llamar a las mamás que quizá no tuvieron otra opción más que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Y me llama mucho la atención. Voy a tocar otros temas que quizá están un poco fuera del contexto, pero tiene muchísimo que ver con la cultura, con el país en el que estamos, ¿no? Porque se critica a una mamá luchona porque trabaja, porque mantiene a sus hijos y porque se quiere, y creo que está en todo el derecho de tomarse un tiempo para ella, llámese para ir a hacer ejercicio, para ir con las amigas a tomar un café, para salir a bailar, para conocer otra pareja. Sí, se ha tornado como una crítica súper fuerte a las mamás. Ojo, creo que hay una línea muy delgada entre estas mamás que se toman como a burla y incluso las propias mujeres que hacen este tipo de cosas de, bueno, ya soy mamá soltera y entonces ahora le doy como la obligación o la responsabilidad a mis papás y yo hago vida de soltera, no pasa nada. Creo que es una línea muy delgada, pero también sí, como la sociedad y culturalmente no estamos acostumbrados, obviamente, aunque esto tiene toda la vida de existir, no estamos acostumbrados. Y hoy en día se tocan como fibras muy sensibles en los hombres de que las mamás luchonas no tienen derecho a salir, no tienen derecho a divertirse, no tienen derecho a tomarse unas cervezas, no tienen derecho a distraerse, no tienen derecho a estar bonitas, no tienen derecho a hacer ejercicio, a estar a dieta, o sea, no tienen derecho a nada. Y por el otro lado, te das cuenta cómo siguen fomentando esta irresponsabilidad de los papás en toda la extensión de la palabra, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a como la salud, me refiero a la salud en general, ¿no? La salud física y la salud emocional. ¿Cómo hemos llegado a este punto de criticar a estas mamás que a mí se me hacen un ejemplo de valentía, como dicen ustedes? ¿Por qué criticarlas cuando se paran todos los días temprano, se van a trabajar,
regresan, mantienen a los hijos, están al pendiente de la escuela, están al pendiente de la salud física. ¿Qué crees si un día se dan chance de salir a bailar o se dan chance de salir con las amigas, ¿no? Sí hay una línea muy delgada entre las mamás responsables y nos damos chance a esta nueva modalidad de mamás que sí existen también. Creo que son mamás como, desde mi experiencia, son mamás como muy jóvenes que pues le dejan toda la responsabilidad a los abuelitos y ellas hacen vida de solteras, ¿no? Sí hay que tomarlo en cuenta. Creo que es importante que se mencione porque se ha tomado como un término peyorativo y creo que no debería ser así. Y sí deberíamos como sociedad y también como mujeres replantearnos cuándo nosotras hemos ocupado ese término, porque estoy segura que muchas lo habremos hecho en algún momento y bajo qué circunstancias, ¿no? Y como por qué se sigue protegiendo o se sigue dando este chance a la parte masculina o a los papás, pues que se vaya y él sí no tiene que entregar cuentas, no tiene que pararse temprano, no da dinero, no se preocupa por el hijo se enferma y le pides dinero. O sea, tú sabes lo que cuesta una consulta con un pediatra en particular. Y ahora, por la cuestión de la pandemia y todas estas cosas, si tienes acceso al servicio público, ¿cuántas mamás van a llevar a sus hijos al servicio público con la situación tan complicada como la tenemos, ¿no? Claro. Y yo tengo un caso muy cercano de una amiga muy, muy, muy querida que tiene una nena de 3 años y hizo una fiesta de cumpleaños, se enfermó la niña como de empacho, dijeron las abuelitas, de comer muchas cosas que normalmente no come. Le pidió al papá de la niña que pues, la niña está enferma, así que le depositó $500 para doctor, medicinas, etcétera, ¿no? Y no es posible que hayan pasado 2, 3, 4, 5 días. Nunca preguntó, oye, ¿cómo sigue la niña? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Tiene temperatura? Nada, ¿no? O sea, él cree, o creo que la mayoría de estos hombres que son ausentes e irresponsables creen que por dar una cantidad mínima están cumpliendo con esta parte de la paternidad. Y ojo, ser papá no es dar dinero, claro, ¿no? Porque también hay papás que no manches, o sea, no les falta nada a los hijos, sí, pero les falta lo más importante, ¿no? Que es el papá. O sea, entonces, realmente como tú dices, o sea, todo lo que conlleva es muchísimo. O sea, muchos papás creen que 2,000 pesos mensuales te va a alcanzar para todo y no es real. O sea, yo creo que no están haciendo conciencia de los gastos tan grandes que son de un hijo. Y así como tú dices, Fer, el término mamá luchona, creo que sí, hay que analizarlo todas juntas y hacer este análisis de cuando lo usas de burla, y nosotras como mujeres nunca en la vida usarlo y decir, ay, andas de mamá luchona, ¿no? Y sí, o sea, porque realmente como dices, pero mira, yo te lo digo como experiencia propia. Lo que pasa aquí que muchas mamás sienten que cuando van los maridos, ellos hacen su vida de soltero otra vez. Se van de fiestas, se van de ligue, se van de viaje y te dan 3 pesos para tu hijo. Y entonces entras en un conflicto emocional de decir, ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué empiezo a sufrir y me encierro en un mundo y me dedico a mi hijo, pero también quiero salir, pero también quiero conocer a alguien más? ¿Y qué hago? Entonces, yo creo que esa línea que tú marcas, que estás diciendo de cuando las mamás le dejan los hijos a los abuelos, es como un poco entre no saber si seguir con mi vida de soltera también porque el papá anda de igual, o realmente dedicarme al 100% de mi vida como madre. Pero tienes que crear un balance y analizar. Yo no quiero ese ejemplo para mi hijo. Yo no quiero que mi hijo diga, ay, mi mamá todos los fines de semana se va de fiesta, ¿no? O es bien fiestera y anda ahí de loca. Que a lo mejor lo digan del papá en un futuro, puede pasar, pero yo creo que se ha puesto como una modalidad donde la mamá tiene que ser un ejemplo perfecto. Pero si lo sabemos nivelar, creo que funcionaría un poco más a marcar esa línea que dices. Sí, bueno, yo quiero comentar sobre esta parte que comentan.
Los dos puntos que tocan son bien importantes y voy a empezar con el que comentas, Lynn. El hecho de ver, se separan, ¿no? Y ver cómo la pareja, el hombre, bueno, la expareja, el hombre, está realizando su vida, sale, va, viene. Entonces, como ¿por qué yo como mujer tengo que encerrarme con los niños, hacer las cosas que dicta la sociedad, que tiene que ser una mujer, una buena madre? Yo creo que esto se resume, o lo podríamos resumir tal vez, en la no conclusión o el paso no efectivo del duelo emocional tras la pérdida o tras la ruptura de la relación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no logramos resolver, aceptar la realidad, una realidad en donde existe una separatividad, en donde existe una distancia física, emocional de la pareja, donde el hecho de que, bueno, él está haciendo su vida, yo voy a hacer la mía, pero de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo a mis espacios, de acuerdo a esa aceptación de lo que estoy viviendo, porque es real. Los hombres y las mujeres viven el duelo totalmente diferente. Si en una relación donde no hay hijos, el duelo se vive de acuerdo al sexo de manera diferente, cuando hay hijos de por medio, el duelo siento que en las mujeres incrementa o se vuelve un poco más complicado de atravesar. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que yo estoy viviendo o lo que estoy sintiendo, sino todas estas emociones de culpa, de miedo, de frustración, de tristeza, se llegan a intensificar al pensar cómo van a influir en nuestros hijos. Y más cuando las mujeres son las que se hacen cargo de ellos y tienen el contacto directo con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esta influencia que yo estoy sintiendo, que yo estoy viviendo, y que incluso pueden caer en la depresión, en la victimización, en culpar al otro de una responsabilidad que es compartida, ¿no? Entonces yo creo que esta parte del poder aceptar que el otro está haciendo su vida recae en el hecho de aceptar que ya no hay una pareja, que estamos en un proceso de duelo, que se va a vivir poco a poco y se va a vivir de acuerdo a los tiempos de cada uno. Y de verdad, siento que también esta parte que comentaba Fer sobre el por qué en México se da mucho este señalamiento hacia la mujer de la mamá luchona, el señalamiento de que tiene que hacer las cosas de una u otra manera. Lamentablemente, y creo que lo mencioné también un poquito anteriormente, es que seguimos en una sociedad donde el patriarcado, el machismo está hasta acá, hasta arriba, ¿no? Y a pesar de las luchas, a pesar de los movimientos sociales que tienen las mujeres en búsqueda de esta autonomía, de esta independencia, seguimos con patrones, seguimos con patrones de comportamiento que incluso pueden, no sé si llamarlo, favorecer este tipo de juicios que pueden tener hacia la mujer y hacia la forma de vida que deciden tomar después de una separación, en la cual debemos aclarar, y tengo que aclarar, que estamos en total libertad de vivir. Tenemos el mismo derecho que los hombres a disfrutar, a salir, a conocer incluso nuevas personas, pero yo siempre pienso que es necesario tener el duelo o irlo resolviendo para poder hacerlo de una manera adecuada, de una manera para hacerlo desde mí y no desde el por qué la otra persona lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo. Ajá. Entonces creo que es bien importante señalar esa diferencia. ¿Desde qué postura voy a salir a divertirme? ¿Desde qué postura voy a conocer a una nueva persona? ¿Desde qué postura voy a arreglarme? ¿Desde qué postura voy a estar para mí? Ajá. Desde el hecho de querer hacerme feliz o querer que el otro vea que yo también puedo estar bien, o que yo también puedo salir, o que yo también puedo incluso tener una nueva relación. Uh-huh. Oye, Marianita, ya has mencionado como muchas veces estas etapas de duelo emocional en la separación. ¿Nos podrías decir cuáles son estas etapas? Explicarnos un poquito de cada una y al final, me espero a que las expliques, porque a lo mejor en la explicación ya respondes mi duda. Claro. En algunas preguntas. Claro que sí, Fer. Pues bueno, estas fases
Son 5 principalmente. Están descritas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella enfocó estas fases del duelo hacia la pérdida de un ser querido, pero conforme han pasado las situaciones, el tiempo y las investigaciones, se han dado cuenta que estas fases de duelo se acomodan perfectamente también en la pérdida de una relación de pareja. Entonces, bueno, las voy a ir explicando y conforme vaya explicándolas, si surge alguna duda, pues lo vamos comentando. La primera fase es la fase de negación. En esta fase, pues las frases comunes y que se van a estar escuchando son el hecho de decir que no me está pasando a mí, no es real, no es algo que no es cierto, no es cierto esto que estoy viviendo, ¿no? Y pues esta negación de alguna manera es una protección. ¿Por qué? Porque para la mente todavía es muy difícil aceptar que hay una pérdida. Entonces, bueno, esta negación de esta verdad desconcertante es una defensa, y que bueno, poco a poco esta defensa va a empezar a disminuir y considerar que esta negación es una primera reacción de una forma, puede ser una conmoción temporal, y que poco a poco, conforme vayamos ampliando un poquito esta realidad, vayamos adentrándonos poco a poco a esta realidad, pues esta negación va a ir disminuyendo. La segunda fase es la fase de ira. Es cuando la persona llega al reconocimiento de que es él o ella el que tiene que vivir esta pérdida. Las preguntas frecuentes en esta fase es el ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que vivir esta realidad? Y pues bueno, es sumamente difícil de afrontar para la familia, y no solamente para la familia, sino la persona que está en el proceso de separación. Y pues es debido a que esta ira se enfrasca totalmente en la persona, y es muy difícil que cuando la persona está enfrascada en una emoción pueda ver con claridad la realidad de la situación. Entonces esta ira enfrascada empieza a proyectarse en todo lo que nos rodea, incluso pues con las personas con las que convivimos, ¿no? Con mamá, con hijos, empezamos a ser mucho más irritables. Entonces, pues esta ira no nos permite ver la realidad de esta separación. En la tercera fase es la fase del pacto o de la negociación, y es cuando la persona ya no desea vivir de manera permanente con todos estos sentimientos y estas emociones negativas, y empieza a tener una esperanza de alcanzar objetivos temporales. ¿Como cuáles son estos ciertos objetivos temporales? Pues empezar a salir de casa, poder asistir a una reunión con amigos, no sé, incluso conocer nuevas personas. Pero se da cuenta en esta fase que para lograr esto tiene que tener una serie de contraprestaciones. Estas contraprestaciones puede ser que la persona esté en total disposición de asistir, por ejemplo, a un proceso de terapia para poder atravesar este proceso de separación, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacerles saber a las personas que dentro de esta fase tienen que estar conscientes que este deseo de objetivos temporales no siempre se da, y pues se da precisamente por ese duelo complicado, y que el hecho de que no los cumplan no significa que no haya un avance, porque el hecho de poder ver un poquito más allá de lo que están sintiendo, de poder abrirse un poco más a la realidad, ya es un avance, y nos conecta hacia la siguiente fase, que es la fase de la depresión, cuando la persona reconoce que ya no puede seguir negando la pérdida, que ya no hay modo de cambiarla, y bueno, su ira y su rabia empiezan a ser sustituidas pronto por la sensación de luto, la sensación de pérdida, y que esta sensación no es tan mala, al contrario, nos indica que ya no hay lucha, que ya no habrá lucha, ya no vamos a luchar por cambiar una realidad que no depende de nosotros, ya no se va a dar esta lucha de querer que las cosas sean diferentes. Y bueno, esta fase ya nos va a conectar con la última fase, que es la fase de aceptación, que aguas, el hecho de que sea una fase de aceptación no significa que todo es felicidad. Al contrario, es una fase de reestructuración, donde la persona empieza a quitar todos estos sentimientos, bueno, no a quitar, sino que todos estos
sentimientos, estas emociones negativas comienzan a disminuir, toda esa ira, toda esta frustración, todo ese coraje, ese dolor empieza a disminuir porque ya no hay lucha, porque ya aceptamos que la realidad no va a cambiar, que la realidad es una separación. Entonces, esta fase de aceptación muchas veces hace que las personas que la están viviendo tiendan a aislarse de las familias, a aislarse de los amigos. Y no hay que verlo como malo, al contrario, es un buen proceso para poder encontrar esa necesidad de espacio para sí mismos, esa búsqueda de tiempo para sí mismos, porque es necesaria la reestructuración. Y bueno, estas son las 5 fases marcadas en el proceso del duelo emocional tras un divorcio. Cabe recalcar, y es bien importante hacerles saber que estas fases no se viven de manera lineal, no necesariamente tienen que ser lineales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de divorcio es tan ambiguo que podemos sentir que damos 2 pasos, que avanzamos 2 pasos y al día siguiente retrocedemos 5. Entonces, entender que estas fases no se viven de manera lineal, que es normal retroceder, que es normal tener recaídas, pero lo importante es que podamos afrontar esas recaídas de una manera responsable, de una manera consciente y sobre todo no caer en esas, más bien no inundarse, no enfrascarse en esas recaídas que son necesarias y que son muy comunes en este proceso de separación. Oye, Mariana. Tú o yo primero. Yo tengo una duda muy rápida. Sí, dime. Estas fases, ¿hay como un tiempo específico? O puede ser que, por ejemplo, tengas una separación y digas, wow, me siento muy bien, pero después de unos meses empiece como tu negación a decir, no, o sea, está cañón, o sea inmediato, o sea, luego que estás como ya corta, o sea, se separaron y luego empieces con la negación. ¿Y cuánto tiempo duran como todo este proceso o depende de cada persona, de cómo se trabaje? Sí, yo creo que es bien importante hacer saber que no hay una duración específica de las etapas porque ciertamente va a depender, 1, del estilo de afrontamiento que tenga la persona, bueno, en este caso que tenga la mujer. 2, cómo lo está enfrentando, si decide tomar un proceso psicológico, si decide realizar otro tipo de actividades que pueden ayudarla. 3, el hecho de vivir estas etapas, como dices, no necesariamente tienen que ser que, por ejemplo, termina la relación y luego comienza la negación. No, yo creo que va a depender también de cómo termine la relación, de los motivos por el que termine la relación, de quién decide terminar la relación. ¿Por qué? Porque muchas veces, para que llegue a haber este divorcio, pues empieza por la insatisfacción de una parte. Puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces, cuando es en el hombre, pues bueno, la mujer, el tratar de comprender, el hecho de, incluso para algunas mujeres es la idea de la separación inimaginable, ¿no? Ni siquiera la pueden visualizar en su mente. Entonces eso complica muchísimo más todo el proceso de duelo emocional tras la separación. El hecho de, por ejemplo, como les comentaba, que la mujer no visualice que tiene que haber una separación, el hecho de cómo se da esta separación, también de qué tanta disposición tenga para vivir este duelo, porque también hay mujeres que están tan enojadas, con tanta frustración, con tanto dolor, que prefieren no sentir todo esto y lo evitan. Y entonces tienden a afrontar esta separación de una manera totalmente diferente, no con un duelo como sería lo más sano. No con el duelo, sería tal vez desde una forma externa. A lo mejor empiezan a conocer a nuevas personas, a lo mejor empiezan a relacionarse con más personas sin tener realmente este proceso vivido, concluido, aceptado. Entonces yo creo que la duración va a depender del estilo de afrontamiento que tenga cada mujer, de las acciones que tome para afrontar este duelo y de la forma y la manera en que haya terminado la relación y sobre todo de la disposición que tengan para poder vivir este proceso de duelo. Sí creo que es importante mencionar que efectivamente el proceso de cada quien es diferente, es un proceso individual, no se puede como generalizar, pero sí hay que tener en cuenta que
después de cierto tiempo, porque esta parte como del proceso de duelo, que respondiste a la pregunta que te iba a hacer al principio, es el mismo, o sea, son las mismas etapas de un duelo normal, ¿no? Sí debemos de tomar en cuenta que después de cierto tiempo deja de ser como el proceso normal y quizá como, no sé, como naturalmente se viven estas etapas sin tener un conocimiento psicológico, sin ir a terapia. Son cosas como que van pasando, ¿no? Sin saberlo, o sea, sin tener los nombres científicos, por decirle de alguna forma. Pero sí creo que es importante que la gente sepa que hay un proceso natural, es un proceso que se vive cuando hay una pérdida, en este caso de la relación. Pero sí, ojo, no es que, o sea, no es que después de 5 años sigas en la etapa de la ira y no puedas, o sea, salir de ahí, porque esto ya no es como un proceso de duelo normal, se convierte en algo patológico y sí necesitas ir a terapia y sí necesitas ayuda y sí necesitas trabajarlo, porque evidentemente sola pues no pudiste, ¿no? Me refiero a que muchas veces estos duelos pasan como de manera natural, no sin tener que ir al psicólogo y así, y después cuando haces una retrospectiva dices, pues sí tuve como la negación, sí pasé por la depresión, sí pasé como por esta parte, ¿no? Yo desde mi como experiencia personal, yo tuve una relación de muchísimo tiempo, terminé con esa persona, yo empecé mi proceso terapéutico, pues no sé, quizá 8 meses después de haber terminado con esta persona. Yo sigo yendo a un proceso terapéutico y sí creo que la etapa que a mí me costó como más trabajo era la ira, pero no estaba enojada como con la otra persona, ¿no? Yo estaba enojada con muchas decisiones mías. Cómo permití, cómo dejé, cómo pasé, pero el enojo no era hacia la otra persona, era hacia mí. Y sí fue una etapa que me costó mucho trabajo. Claro que pasé las etapas normales del duelo y sí creo que esa fue la que me costó más trabajo, en la que me quedé como así súper enganchada. Y sí fue un trabajo terapéutico que sí tuve que hacer porque no podía salir de ahí, ¿no? Y por ejemplo, mucha justificación mía con mi familia era, pues es mejor que esté enojada que esté deprimida, ¿no? Y si era una cosa, o sea, de por sí soy una persona de carácter fuerte, pero si era una cosa que, o sea, yo me acuerdo que mi mamá, de que me decía buenos días y yo, así, ¿no? Como león, y mi mamá no me volvía a dirigir la palabra en todo el día, ¿no? Y de repente, pues ya después con este proceso terapéutico que hice, sí dije, no, pues sí me la estaba volando, sí estaba. Y el enojo no era con la gente de mi alrededor, el enojo era mío, pero obviamente no sabes cómo trabajarlo, cómo canalizarlo. Claro, y se proyecta hacia la parte externa, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es tanta la parte de la ira, en la fase de la ira, está tan enfrascado que se proyecta en la familia, en los amigos. En quien sea, ¿no? En el primero que se ponga enfrente, porque pobrecitos. Sí, Fer, y tocaste también algo de suma importancia. Es real que el proceso depende de cada persona y es individual, pero sí, si bien es cierto, después de 3, 4, 5 años, se vuelve un duelo patológico. Entonces, es necesaria la resolución en el proceso terapéutico y también como mencionaste, Fer, el duelo es un proceso natural que vivimos los seres humanos ante cualquier pérdida. Cuando lo vives dentro de un proceso terapéutico, bueno, pues vas adquiriendo un poco más de conciencia de cómo estás afrontando, de cómo estás viviendo esta fase, si regresas, si tienes alguna recaída, si avanzas, pero de por sí el duelo es un proceso normal. Hay que tener cuidado cuando se puede convertir en un duelo patológico y es ahí ya sumamente necesario el acudir a un proceso terapéutico para que la resolución sea adecuada y sobre todo sea sana para ti. Y bueno, en este caso, si hay, por ejemplo, niños de por medio, hijos de por medio, ese afrontamiento del duelo va a influir directamente con ellos. Entonces, ver por nosotros, como mujeres, ver por nosotras mismas, pero si ya hay también hijos, ver también por la estabilidad emocional de los niños, ¿no? Porque muchas veces nos enfrascamos en vivir lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo y entonces descuidamos también esa parte necesaria, esa influencia que estamos teniendo
con los niños, ¿no? Y el hecho de que los niños tan solo nos vean cómo está la mamá, vean cómo se mira, ¿no? O sea, si Oye, Mariana, ¿cuándo o qué tiempo podríamos considerar para que sea un duelo natural? ¿A partir de qué tiempo se considera un duelo patológico? Porque creo que sí es importante que la gente lo sepa, las chicas o las mujeres que nos están escuchando, también porque quizá no soy yo la que está pasando este duelo, pero es mi hermana, es mi prima, es una de mis mejores amigas o una amiga. Y entonces, ¿cuál es el tiempo normal, por decirle de alguna manera? ¿Y en qué momento tú puedes, como intervenir como un ser querido cercano? Oye, pues ya, ¿qué onda con esta situación, no? Es que yo, por ejemplo, ahí yo sí les quería comentar de que a mí estas 5 fases que comentan no fueron así como tal. O sea, primero yo sufrí depresión dentro de la relación, luego sufrí como la negación dentro de la relación y hoy en día estoy sufriendo la ira, que es así como, ¿por qué él? ¿Por qué se va? ¿Por qué hace? ¿Por qué esto? Y yo no, y contrólate. Y la aceptación, como la resignación, como que estoy empezando en ese proceso, ¿no? Entonces, yo llevo, si te puedo decir, 2 años, pero desde que pedí ayuda hace 6 meses. Pero es un proceso. Pero es lo que hablábamos ayer, ¿no? Con José, que la separación no forzosamente empieza cuando ya no están en el mismo espacio físico. La separación puede empezar muchísimo tiempo antes. Y a lo mejor, por lo que hemos platicado, por el tema que platicamos ayer con José, tú ya tenías, o sea, en el momento en el que estabas deprimida, tuviste una depresión patológica, porque ya no, o sea, porque fue algo que no pudiste resolver sola. Claro. Tuviste que buscar ayuda. Entiendo que no se puede poner un tiempo, pero sí, ojo, porque luego la gente piensa, ay, pues es que como se divorció, y tú dices, bueno, ok, se divorció, sí, hace 7 años, y tú, ¿what? Y Sí, sigue no, como en claro. el caso, o sea, y la gente no tiene como una idea. Creo yo, en mi experiencia, una vez que se hace la separación, como emocional, sin forzosamente que sea físico, porque, repito, puede ser que la separación empiece mucho antes de la toma de decisión de cada quien por su lado. Creo que un proceso natural quizá te llevará entre 10 meses y 1 año. Sí. Un proceso natural. Después de ese tiempo, sí es importante que se busque ayuda porque estás quedándote como en una sola etapa. Y entonces creo que a partir de aquí empiezas a ver los efectos psicológicos que tienen los divorcios en las mujeres. No es la misma forma en la que lo afronta un hombre o en la que lo afronta una mujer. Creo que muchos de estos efectos tienen que ver en la forma en la que se vive el duelo, en la forma en la que te sientes apoyado, la red cercana que tienes a ti de apoyo. Y obviamente mucho tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Porque a lo mejor, pues, igual y también pienso como desde el otro lado. A lo mejor quien tomó la decisión y quien dijo, ya no puedo más, vete de mi casa, es la mujer. Y la pareja ni se la esperaba. Y entonces el güey está como de, no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, o sea, el otro ni se la solía, a pesar de que tenía como muchos problemas y así. Estaba escuchando apenas un caso de alguien que, o sea, como el esposo creyó que la esposa iba a estar ahí eternamente. Y cuando ella le dice a él, oye, ya, mañana quiero que te vayas de aquí, el vato así de, no, o sea, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? Creo que también se vive de una forma bien complicada del otro lado, y los efectos del duelo de allá, de la parte de los hombres y de parte de las mujeres, es bien complicada. Sí creo que muchos de los efectos psicológicos que nos pegan cañoncísimo a las mujeres, principalmente en México, es la cuestión cultural, ¿no? Sí. Yo me acuerdo perfecto que mi abuela, bueno, mi bisabuela decía, pues es la cruz que te tocó cargar y pues ahora te chingas y ahí te quedas, ¿no? O ¿cómo te vas a divorciar? Cristo bendito, ¿qué va a decir la sociedad, no? Y ya haciéndolo más local, pues obviamente aquí en Puebla la mochilez está así súper cañón. La sociedad es una sociedad muy religiosa, doble moral, porque aquí en Puebla se vive así intensa la doble moral. Y tenemos muchas ideas de
estas cuestiones sociales de qué va a decir la gente y cómo Linda Rivadeneira se va a divorciar, ¿no? O sea, sí hay muchas concepciones sociales que te pegan y que obviamente los efectos psicológicos es de, eres la única prima, la única hija, la única hermana, la única de toda la familia que estás divorciada y, ay, Cristo, ¿cómo vas a trabajar? ¿Y quién va? O sea, sí tiene muchísimo que ver estos efectos psicológicos con la cuestión cultural, a pesar de que, repito, como hace rato, ahora hay mucho más apertura, hay un reacomodo a estas creencias, pero sí hay cosas que están súper arraigadas y que son bien difíciles de cambiar y que cuando lo pasas te das cuenta de que muchísimas cosas de las que tenías miedo o muchísimas cosas por las que te sentiste culpable no es tu culpa, es más bien como toda la concepción social y cultural que tienes, ¿no? ¿Qué va a decir mi familia? Yo que luché 20 años o 7 años o 10 años por esta relación y yo que juré que con mi amor iba a cambiar y ahora voy a llegar derrotada y qué va a decir y así, ¿no? Y sí tiene unos efectos bien cañones en la cuestión psicológica y, repito, en la parte como de las mujeres nos pega súper cañón. Entonces, de estas cosas que yo estoy mencionando, Mariana, ¿cuáles son los efectos que tú has visto después del divorcio? Ojo, también hay cosas buenas, ¿no? Después del divorcio, así. Sí, claro. Estas cosas y hablemos como de las cosas buenas y de las cosas malas para que se traten en tiempo y forma, ¿no? Y no se queden así como en el aire y te quedes en una separación o en un duelo patológico. Sí, Fer, fíjate, comentas esta parte sobre cómo tenemos o actualmente existe todavía el juicio familiar y el juicio social sobre una decisión que es un divorcio, ¿no? Y cómo la mujer se ve enjuiciada, se ve señalada por porque a veces no es que las mujeres quieran, sino es que simplemente la relación ya no da, simplemente ya no hay manera de salvarlo y tienen que asumir estos roles, ¿no? Pues estos efectos psicológicos son o van vinculados muchísimo con lo que mencionabas, ¿no? También el apoyo, las redes sociales, redes de apoyo, que tiene la mujer para afrontar este duelo. Porque, como bien mencionaban, incluso en ocasiones hasta las mamás, ¿no? Las mamás son de, es la cruz que te tocó cargar, ni modo, es tu marido, tú lo elegiste, claro, pues tú lo resuelves, ¿no? Y entonces no está este apoyo por parte, o el apoyo que puede ser esperado, que las mujeres esperamos, ¿no? El apoyo de la mamá, el apoyo de la familia, y se cierra este apoyo, es nulo el apoyo familiar, maternal, y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, se complica mucho más. ¿Qué pasa? Los efectos psicológicos puede ser esa inseguridad del qué estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, y si mi decisión, incluso llegar a cuestionar nuestra decisión, ¿no? Y si mi decisión no fue la correcta, tal vez pude haber aguantado un poco más, tal vez pude haber estado un poco más por mis hijos, porque aparte esas son las creencias de las generaciones pasadas, ¿no? Tú tienes que aguantar por los hijos y tú quédate callada por los niños, ¿no? Y los niños no tienen que ver cómo los papás discuten. Entonces, toda esa carga social, cultural, recae directamente en la mujer, en las mujeres, y el efecto, pues yo creo que más grande es el cuestionarse las decisiones que están tomando sobre una situación que ya no te hace bien, una situación que ya no puede ser manejada, que es inmanejable, no solo de tu parte, sino también de la otra parte, de la parte del hombre, ¿no? O sea, ese es uno de los efectos más grandes, la inseguridad que te provoca, tu autoestima disminuye mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque si ya les había costado muchísimo tomar una sola decisión que fue, pues me tengo que separar, voy a hacerlo, entonces se ve afectada esa parte de seguridad de chin, creo que lo que hice no fue lo mejor, y si realmente mis hijos tienen que estar con su papá, no importando que incluso vean las peleas, que incluso vean que no somos felices, que incluso vean que a lo mejor, porque los hijos se dan cuenta, los hijos se dan cuenta de todo, incluso se dan cuenta cuando llega a ver hasta una infidelidad, ¿no? Y entonces, pues tengo que aguantarme también y que mis hijos tengan que ver esa parte, ¿no? Esa parte de mí, esa llamarla, sí, como domesticación a causa de las creencias.
que tenemos de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, en esta parte, Mariana, creo que sí es importante mencionar que mucha gente tiene el tabú del divorcio o de la separación por la cuestión de los hijos. Entonces, yo soy hija de papás divorciados y mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy grande, no tenía 19 años, pero sí lo agradecí, la verdad, ¿no? Yo hubiera preferido que mis papás se divorciaran muchísimo tiempo antes, y mis papás nunca peleaban enfrente de mí, o al menos yo no tengo recuerdo de eso, y si discutían, pues lo hacían en su recámara, qué sé yo, pero sí creo que es importante que tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Luego los papás están ahí haciendo la de mártir, te voy a soportar y porque a los hijos, y no manches, tú le preguntas a muchísima gente o muchísimos hijos como yo de papás divorciados que decimos no, o sea, se tardaron, yo hubiera preferido que se divorciaran antes, porque obviamente la relación cambia completamente, y después de una relación, después de un divorcio vienen muchísimas etapas también como hijos, que es importante que se tomen en cuenta, pero también siempre hay una luz en el camino, es un reacomodo para todos, de manera personal, para la mujer, y de manera como esta estructura de educación que estábamos diciendo con los niños, ¿no? Sí, creo que hay que ahondar muchísimo más en el tema de los efectos psicológicos. Me gustaría que tuviéramos como muchísimo más tiempo, pero ya estamos súper así cortas, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, Mariana. Vamos a tratar de organizarnos porque sí es importante tocar este tema de los efectos psicológicos. Hemos tocado aquí algunas partes, ¿no? De la cuestión cultural, de la cuestión de los hijos, de lo que es esperado de la mujer, de lo que es esperado del hombre, de lo que está normalizado que el hombre no haga o deje de hacer, o lo que se espera y que se normaliza que la mujer tiene que cumplir, tiene que hacer. Y de los ciclos del complicado. Duelo. Sí, claro. Perdón, Linda. De los ciclos del duelo también, o sea, que son muy importantes tenerlos en cuenta, pedir ayuda en su momento y saber cuándo es suficiente cerrar ese ciclo y continuar, ¿no? Creo que tocamos temas muy, muy importantes y no sé, para cerrar, Mariana, me gustaría que nos dieras como un pensamiento para todas esas mujeres que nos están escuchando, ¿qué es lo mejor que pueden hacer, no? Pues sí, Fer, miren, yo creo que lo primero que hay que hacerles saber a estas mujeres que están viviendo un proceso de duelo, de separación, es que no están solas, que es un proceso que va a pasar, que muchas veces pueden sentirse enfrascadas con todas estas emociones, con todos estos juicios morales, pero que siempre hay que mantener lo que queremos. Y si nosotros queremos estar bien con nosotras mismas, en medida en que nosotras estemos bien con nosotras mismas, vamos a poder estar bien con los demás. Y aquí pues, yo creo que entra la parte que mencionaba, ¿no? La importancia de los niños, ¿no? ¿Cómo me voy a ofrecer como mamá después de un divorcio a mi hijo, a mi hija? Ofrecerme pues desde la parte más sana, porque el contacto que va a tener mi hijo conmigo pues va a buscar una sanidad. Y si yo estoy trabajando este proceso, si yo lo estoy viviendo, si yo estoy buscando ayuda en los momentos en los que me siento sin capacidad para poder manejar todo esto, porque muchas veces, y es normal sentirse así durante el proceso de duelo, si buscamos esa ayuda, si buscamos ese apoyo, lo vamos a encontrar, pero es necesario alzar la voz, buscar la ayuda en el momento adecuado, cuando realmente sientamos que esto es, como mencionábamos, ¿no? Inmanejable, y hacerles saber a las mujeres que no están solas, que el proceso, pues bueno, se va a vivir de acuerdo a cada una, pero que siempre busquemos ese bienestar emocional, esa paz mental, ese amor a sí mismas, esa aceptación, y dejar de culparnos sobre qué pasó, por qué pasó, lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer, eso dejarlo a un lado y empezar a ver un poco más en el presente, en lo que hay, y en ese presente qué herramientas nos da, porque el presente, así como puede ser duro, también nos da muchísimas herramientas de afrontamiento y agarrarnos de esas herramientas. Tú, Linda.
¿Con qué te quedas de este capítulo? No, pues que realmente es un proceso muy difícil, la separación, el divorcio, pero pues siempre necesitamos entender los sentimientos. O sea, yo me quedo mucho con estas 5 fases del duelo que tocamos y de que es realmente un proceso y que tienes que dejarlo fluir, no tienes que dejarte encerrada, tienes que seguir al siguiente paso para que puedas sanarte, porque si no te sanas, no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que eso es muy importante para todas las señoras, personas, mujeres, hombres que nos están escuchando, que es importante fluir en tu dolor, pero también dejarlo ir. Sí, pues yo también me quedo con esta parte. Creo que es súper importante que estén al pendiente de las etapas del duelo. Ya explicamos que no son lineales. Ojo, lo más importante, muchas mamás dicen, es que tengo que estar bien para mis hijos, pero neta tienes que estar bien, porque no puedes estar fingiendo que estás bien y no trabajas en ti. Entonces, yo creo que me quedo con esta parte. Necesitas estar bien tú para poder estar bien con tus hijos, ¿no? Y no están solas. Mariana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Vamos a dejar en la descripción del podcast tus datos por si alguien quiere acercarse directamente contigo. También pueden hacerlo a través de nosotras, de las redes sociales. Y pues ojalá podamos tener un siguiente capítulo donde podamos ahondar quizá un poquito más en estos temas que son tan interesantes. Pero mientras, pues les agradecemos que hayan estado con nosotras y cualquier duda, pues ya saben, por las redes sociales nos pueden escribir. Muchas gracias, Mariana. Sí. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Fer. Gracias, Lynn. Bye.